no solo filosóficas y filosóficas, por supuesto, para pensar los problemas que atañen al siglo XXI, cómo pensar en filosófico, cómo pensar desde las humanidades estos problemas, este es el objetivo. Y bueno, mostrarles todas esas herramientas. Yo estoy verdaderamente contenta, muy feliz de iniciar estas actividades con un tema increíble y con unas especialistas verdaderamente increíbles también en el campo. Vamos a hablar y se titula nuestra conferencia Imagen y Cuerpo, dos reflexiones situadas. Antes de presentar a nuestras expertas en el tema, quiero agradecer al maestro Luis Cabrera, que está por ahí, hace posible la transmisión de estas actividades, y también al maestro Ernesto Alonso por el diseño de los pósters. Muchas gracias a ellos y en reconocimiento a ellos. También recordarles que pues hacemos nuestras constancias de horas integrales, ¿no? Y en breve les pasan el formulario. Bueno, sin más, las voy a presentar las dos juntas y después les doy la palabra. Voy a empezar con eh, eh, Valeria López Damián, es maestra en Humanidades por el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la UAM. Estudió la licenciatura en Artes Plásticas con especialidad en la ENPEG, la Esmeralda, en el IMBA. Desde el 2012 imparte cursos tanto en el área teórica como práctica en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos. Sin embargo, ha compartido cursos y talleres en diversos niveles y espacios, como en el Centro Cultural Infantil La Vecindad, La Esmeralda y el SMA. Sus áreas de interés son el arte y la filosofía, y la pregunta constante para ella es en torno a las corporalidades. Actualmente cursa el doctorado en humanidades en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Su investigación problematiza la relación entre la propiedad y el cuerpo y propone la desapropiación como una política corporal y estética. Esta es la presentación de la maestra cuasi doctora ya Valeria, y a continuación voy a presentar a Lakshmi de Mora. Es licenciada en Antropología Social, maestra en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se formó como fotógrafa profesional en el School of Photography and Visual Media en la Ciudad de México. En el 2023 obtuvo el apoyo por parte de la Secretaría de Cultura para realizar una residencia artística en Buenos Aires, Argentina. En el 2024 participó en el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Ha participado en muestras colectivas en Berlín, Buenos Aires, Pachuca y Ciudad de México. Actualmente es profesora de fotografía y teoría de la imagen en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de nuestra casa de estudios. Sus líneas de investigación son la imagen, el género y la fotografía. Su trabajo fotográfico gira en torno al cáncer de mama. Actualmente imparte el taller La marca de Carcinos, eh, autorretrato y cuidado de sí, dirigido a mujeres que están pasando por un proceso de salud, enfermedad, como el cáncer de mama, y que quieran contar su experiencia a través de la fotografía. Bueno, como pueden ver, es interesantísimo estas miradas, estos acercamientos que vamos a realizar sobre el cuerpo, y que desde la filosofía, y en 2 segundos doy ya la entrada, desde la filosofía justamente pensar el cuerpo solo pudo ser posible a partir del pensamiento del siglo XX. Ya lo veremos, habría que pensar justamente en esta vida cotidiana y la práctica que hay en ella, y cuya mediación siempre es el cuerpo, creo. Voy a dar entonces, a dar la palabra a la maestra doctora Valeria, por favor. Bueno, pues buenas tardes, igual a todas, a todos, a todes. Antes que nada quiero agradecer a la doctora Samadi por la invitación a participar en estas pláticas. Y y bueno, pues es un gustazo además
compartir esta tarde con ambas y con la doctora también Laxmi. Me parece que el tema de la imagen y el cuerpo nos plantea así dos grandes, hay dos, no quiero decir concepto, pero digamos palabras por lo pronto, o dos problemáticas, enormes, ¿no? La imagen en sí misma como problemática y el cuerpo en sí mismo como problemática. Entonces, sin embargo, bueno, a pesar de que está la plática en el contexto de de los problemas que atañen al siglo XXI, eh, he pensado en esta plática, o en esta plática voy a hablar más que en un principio de estos momentos o de nuestra contemporaneidad, y digo en un principio, este lo que les quiero presentar es más bien una imagen de el cuerpo, pero a partir de una filosofía que es el Tao Te Ching o el llamado Dao De Jing. Y la imagen de la que les quiero hablar es justo la imagen del recién nacido, el cuerpo del recién nacido. Em, bueno, para ubicar un poco el contextualizar, podemos decir que el Tao Te Ching o el Dao De Jing es un libro de la sabiduría, ¿no? De una de las sabidurías o de sabiduría china de la antigüedad. Algunos dicen que se remonta a finales del Neolítico, cuando había tribus que habitaban cerca de lo que se llama el río Amarillo, y ahí había un personaje que era el emperador amarillo, que era el líder, digamos, el caudillo destacado de estas tribus, y algunos piensan que que él será el fundador del taoísmo. Bueno, este es importante porque habrá otra zona mismo hacia el este, si mal no recuerdo, en donde van a haber otro grupo de tribus y ahí vamos a ver a otro líder que tendrán un encuentro, pero finalmente de estas dos, de estos grupos de tribus se va a formar lo que conocemos como China. Entonces, si lo pensamos, estamos hablando de la antigüedad. Ahora, hay otros estudiosos que no atribuyen el Tao Te Ching a los principios, a estos momentos de finales del Neolítico, sino que lo van a ubicar más bien en el momento del el periodo que se llama de las 100 escuelas, que es un momento un periodo de crisis en donde los imperios se empiezan a desquebrajar, o el imperio se empieza a desquebrajar y surgen, dice, es un momento muy revuelto, pero también que otorga un momento de libertades. Entonces eso va a hacer que surjan muchas escuelas, ¿no? Filosóficas, entre ellas el taoísmo, pero también el maoísmo, pero también el confucianismo, ¿no? Que van a compartir. De todas estas 100 escuelas, sobreviven solo unas 100. Entre esas va a estar el taoísmo, desde luego el maoísmo, el confucianismo, el otro que no recuerdo, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, su principio va a ser la ley, la legislación. Todas estas escuelas van a proponer, en medio de este impasse que les toca vivir, pues algunos principios o eso, filosofías que pueden ayudar a una nueva formación social, ¿no? El libro se le atribuye a Lao Tse, que igual algunos hablan que él vivió
en el siglo sexto antes de Cristo y otros lo atribuyen al siglo cuarto antes de Cristo, ¿no? Este, como sucede con las filosofías antiguas, son filosofías que un tanto se reconstruyen y por lo tanto podemos encontrar a veces no, o sea, datos no tan precisos o una variación de datos, ¿no? Y creo que esto pasa con el Tao, bueno, con el Tao Te Ching. El libro consta de 81 capítulos que están escritos más a manera de aforismos, o lo que nosotros veríamos más casi como un poema. Estos aforismos crean imágenes sin cesar, ¿no? Hablan a partir entonces se despliegan imágenes, que hay que, como toda sabiduría, que hay que interpretar, desentrañar, ¿no? La sabiduría nunca va a estar puesta de una sola vez, nunca va a ser directa, sino siempre en ella misma hay algo que reflexionar, que desentrañar, y ese es el ejercicio de la enseñanza misma, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos que de esa manera podemos contextualizar. De entre las imágenes que aparecen en el Tao Te Ching, a mí me interesó la imagen del recién nacido y ahorita vamos a ver por qué. La imagen del recién nacido es el símbolo, digamos, perfecto del Tao. Es casi que la representación de aquello que busca la enseñanza o el King, ¿no? Entonces, em, el Tao Te Ching o Tao Te Ching nos inspira en lo que se llama la vía. Bueno, voy a decir que voy a leer para no perderme tanto, ¿no? Entonces, nos va a inspirar en lo que se llama la vía o camino de la virtud. Em, el T, ¿no? El Tao va a designar la vía, mientras que el T o D es la manifestación en los seres que se adentran en el Tao. Es a lo que se le conoce como virtud. Entonces tenemos la vía y la virtud, y el yin, pues es finalmente enseñanza, ¿no? Fíjense qué interesante. El ideograma que representa el Tao está conformada por cabeza y pies. O sea, está conformado por el andar, por el desplazamiento, por el transcurrir, y en algunas interpretaciones también es el abrir camino, ¿no? La cabeza, el que va adelante, el que abre caminos. Bueno, hallamos pues en esta maravillosa imagen la síntesis de la vida, es decir, el transcurrir. La pregunta que, que los humanos y humanas nos hacemos constantemente, sobre todo, este, quizá más los contemporáneos, no sé, es ¿cuál es el sentido de ese andar? Si ese andar, si ese transcurrir, tiene que tener un sentido. Entonces, ¿hay un sentido en vivir? El ser humano a lo largo de su historia ha buscado respuestas a esta pregunta. Al encontrarnos con el Tao Te Ching, la respuesta parece simple, porque el sentido de la vida es la vida, ¿no? Como si fuera una tautología. Pero el Tao no es un discurso filosófico, sino más bien una práctica cotidiana de la vitalidad. En lo cotidiano, en el día a día, no es posible el retorno. Bueno, hay que decir que para que esto no es posible el retorno sería más desde una visión occidentalizada, porque lo cierto es que los taoístas van a ver el tiempo como circular. Entonces lo plantean como la lluvia cae, ¿verdad? Pero después la lluvia se va a evaporar y va a regresar, ¿no? O sea, no hay una linealidad, sino más bien una circularidad. Pero lo que sí hay, ¿no?
en esta cotidianidad es un cambio permanente y un movimiento permanente. Bueno, por ello, para los taoístas, no actuar es la complementariedad y el equilibrio con lo que actúa y por lo cual la vida es posible. Es decir, lo que voy a llamar esta palabra, ¿no? Naturaleza, pero con mayúscula. De aquí la norma del taoísta va a ser la naturaleza. Y hago una cita de un capítulo del 25 que dice, el hombre tiene a la tierra por norma, la tierra al cielo por norma tiene, del cielo el Tao es norma, la naturaleza es la norma del Tao. Bueno. El Tao con su sabiduría de simplicidad, su casi no actuar para transcurrir en y como la naturaleza, nos refleja nuestra complejidad de hombres modernos, civilizados y rebuscados hasta la torpeza, pues con lo que más tropezamos es con nuestros propios pies y cabeza. ¿Mm? El carácter T, conformado por el caminar, con rectitud, con corazón, con mente, significa para el taoísmo la fuerza, la virtud, la claridad, como la blancura del loto. Caminar con mente y corazón rectos no puede ser otra cosa sino el resultado de la fortaleza, de la vitalidad de la que es capaz esta vitalidad, ¿no? Una fortaleza que se expresa en su flexibilidad, en su blandura, en su debilidad, que como el agua es capaz de mantenerse y de permanecer aún en la sinuosidad. Y cito otro capítulo, ahorita les digo, en este caso es el 78, que dice así. No hay en el mundo, no hay en el mundo más blando y débil, no hay nada en el mundo más blando y débil que el agua, mas nada le toma ventaja en vencer a lo recio y duro, pues nada en ello puede ocupar su lugar. El agua vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Para el taoísmo, o sea, si nos preguntamos, si nos remontamos a esta pregunta de cuál es el sentido de la vida, para el taoísmo, la vía sería la vía abierta, vivir en apertura con nuestro acontecimiento de vida, como el fluir, como el agua. Eso desde luego nos puede recordar a Tales, ¿verdad? En Occidente. No reaccionar ante nosotros mismos, no reaccionar ante los otros, sino solo estar en el camino que nos transforma, permitiendo su suceder y su manifestación como la belleza que corresponde a la belleza, corresponder a la vida con vida, así es la virtud. Si la naturaleza nos ha dado la vida y con ella la belleza, entonces es la naturaleza nuestro camino y virtud, un camino sin límites, infinito, misterioso e innombrable. Tao, una virtud bella, Te es la Tao, ¿no? El Tao sería este camino que se describe como infinito, misterioso, innombrable. El Tao, cuando uno dice, ¿pero qué es el Tao? Se dice, no tiene nombre, no tiene nombre, no se puede nombrar, es un tanto lo innombrable, pero sí encontramos que podemos encontrar que dice, pero no tiene nombre, le llamo la Gran Madre. O sea, sí encuentro que hay algo que tiene que ver con esta figura femenina de la Gran Madre, o lo que, voy a decir algo sin fundamento, pero que podemos arriesgarnos, como esta imagen de la Pachamama también. Y me hace pensar, ¿por qué no? En las Venus neolíticas, ¿no? Como una figura siempre he dicho que las Venus neolíticas, que igual se remontan a este momento que decíamos, de finales del neolítico, me hacen pensar
que uno de los primeros sentimientos de lo sagrado se concentra justo en estas figuritas del Neolítico que se piensa eran amuletos, además, ¿no? Entonces, es un sentimiento de lo sagrado en el que aparece esta fuerza, digamos, femenina, ¿no? Bueno, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Bueno, para hablar, a ver si me salté. Ujú. Entonces, eh, la enseñanza, ¿no? Que es el ki, ¿no? ¿Qué nos enseña? Es una vieja sabiduría de la vitalidad, de la no violencia, de lo femenino, en cuanto que a esta que les decía en el capítulo 25 dice, la llamó madre del mundo, ¿no? Tao, el desbordamiento de la vida que en su desbordamiento reitera la vida, el recién nacido. Es decir, ¿qué hay en la imagen o en la mujer, ¿no? Como estas Venus neolíticas. Y también en Mesoamérica era importante la mujer en este sentido. Que la mujer es capaz de desbordarse y se desborda en la vida misma, ¿no? Es capaz de estar siendo vida y al mismo tiempo estar derramando, ¿no? En expandirse hacia y poder producir esta vida, ¿no? En Mesoamérica se decía que las mujeres teníamos la capacidad o tenemos la capacidad de volver a traer las almas del inframundo, ¿no? Como volver a traer la vida. Pero lo podemos ver en la mujer, pero lo podemos ver, por ejemplo, en las plantas, ¿no? Cuando echan su flor para echar la semilla. O sea, es como este principio de lo vital, el desbordamiento de alguna manera. Bueno, em, entonces, en ese sentido, ya podemos presentir que la imagen del recién nacido nos habla de ese cuerpo que es blando, ¿no? De ese cuerpo flexible, de ese cuerpo inocente, ¿no? Digamos, de un cuerpo que no desea, quizá, ¿no? Que demanda, pero que no desea. Y por eso la imagen del recién nacido lo encontramos en el Tao como el perfecto símbolo del Tao. Bueno. Hay algunas, necesitamos entonces saber, por ejemplo, algunas otras, digamos, fuerzas, ¿no? O para entender la filosofía taoísta como el ki, que a lo mejor han oído, o el chi, o el yin, ¿no? Por ahí. Voy a citar a François Chen en un libro que se llama Cinco Meditaciones sobre la Belleza, y él dice, la cosmología china se basa en la idea del hálito, ese es el famoso ki o chi, a la vez materia y espíritu. Partiendo de la idea del hálito, los primeros pensadores propusieron una concepción unitaria y orgánica del universo, yo diría vital tal vez también, del universo vivo en que todo está ligado y todo se sostiene. El hálito primordial que garantiza la unidad original sigue animando a todos los seres, ligándolos en una gigantesca red de entrecruzamientos y engendramiento llamada Tao, la vida. Es decir, que si hay este principio, ¿no? Este, como de algo común, ¿no? Que sería el ki, esa energía vital, que como decía, lo vemos en la mujer, pero lo vemos también en la planta, pero lo podemos ver también en un árbol, lo podemos ver en el mar, ¿no? Es decir, en lo que nos rodea como naturaleza. El Tao Te Ching habita una cosmología que tiene como norma a la naturaleza dotada de espiritualidad, una espiritualidad orgánica, vital, tal vez más bien, este,
Y dentro de lo que le nombran universo está el uno, que se llama Yi o I. Entonces voy a leer otro de los capítulos. En este caso es el fragmento de El Gran Uno y dice así. El gran uno engendra el agua. El agua, en retorno, ayudó al gran uno, y así es como se hizo el cielo. El cielo en retorno ayudó al gran uno, y así es como se hizo la tierra. El cielo y la tierra, a su vez, se ayudaron mutuamente, y así surgieron los dioses y la luz. Los dioses y la luz, a su vez, se ayudaron mutuamente, y así surgió el yin y el yang. El yin y el yang, a su vez, se ayudaron mutuamente y así surgieron las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones, a su vez, se ayudaron mutuamente y así surgió el frío y el calor. Em, ujú. El frío y el calor, a su vez, se ayudaron mutuamente y así surgió la humedad y la sequedad. La humedad y la sequedad, a su vez, se ayudaron mutuamente y surgieron los años, el tiempo, y ahí se detuvo el proceso. Por eso el gran uno está oculto en el agua, se mueve con las cuatro estaciones. Cuando el círculo se cierra, se torna y vuelve a empezar. Es la madre de los infinitos seres. Entonces, el ideograma uno se representa con una línea horizontal, que es como este punto en donde se une, ¿no? De alguna manera, donde se comparte. Entonces, el uno también nos habla de un principio genitor, un movimiento nutricio que engendra. Y entonces, el ser humano que vive en la naturaleza, que vive de acuerdo a este principio, ¿no? De la naturaleza, que es este constante transcurrir, esta cuestión de como de relación, ¿no? De complementariedad. Entonces es el virtuoso, ¿no? Bueno, em, ahora, aquí lo importante es que en la práctica taoísta y en la filosofía taoísta, el taoísta, el que se dice, el que practica el taoísmo, el sabio taoísta, se tiene que vaciar para poder contener y dar, para gestar el aquí y el ahora, ¿no? La presencia. Bueno, la estructura natural del hálito es una triada. El hálito es yin, femenino, pasivo, receptivo. Aquí nos puede a lo mejor hacer como un poco de resquemor, ¿no? Porque podemos encontrar, si lo vemos desde Occidente también, figuras como lo femenino, lo pasivo, lo quieto, ¿no? Lo receptivo, mientras que el yang, pues es lo masculino, activo, ¿no? Y tenemos la de esta triada que representa al hálito, una tercera que es el vacío medio. Es decir, tiene que haber un vacío porque este vacío es lo que posibilita la interacción. Quizás es lo que llamamos en Occidente el entre, ¿no? La importancia del entre. No puede ser únicamente el límite, sino que debe de haber un entre, porque en ese entre es que se gesta, ¿no? Como a lo mejor los silencios entre las palabras, ¿no? Bueno. Entonces, el vacío también va a ser muy importante para generar estos intercambios y este movimiento y este transcurrir. Em, bueno, sin este vacío podemos imaginar que lo que hay es una tensión, es decir, aquello que se rompe fácil, aquello que perece. Pensemos, por ejemplo, en la tierra dura, que en la tierra dura, seca, no hay fertilidad y no hay nacimiento, ¿no? Entonces, uno de los principios o de las enseñanzas a partir de estas imágenes y que también lo podemos ver todo el tiempo
eh, digamos, y lo podemos vivir, ¿no? En las corporalidades, dice, este, un fragmento de otro capítulo que es quedan 2 minutos. Bueno, el 50 y 60, el 76 dice, rigidez y dureza llevan a la muerte, debilidad y blandura a la vida llevan. Entonces, hay una referencia que dice, lo que muere se vuelve rígido y duro, como el cuerpo humano, ¿no? Cuando muere, o las ramas cuando se secan. El vacío es el lugar dispuesto para la generación como un útero para la vida. Desde aquí podemos comprender la importancia de la vacuidad para el taoísta, tanto como la importancia de lo femenino en donde se conjunta la virtud, ¿no? de lo débil o la presencia blanda como el agua y la virtud del vacío receptiva, ¿no? Bueno. Para terminar, porque el tiempo pasó muy rápido, podemos decir que en la sabiduría en el taoísmo encontramos una sabiduría que es la sabiduría de la debilidad, esta cualidad que vemos en el recién nacido. Y lo que representa el recién nacido, vamos a tener el capítulo que nos habla del recién nacido, en el que lo voy a describir para avanzar y cerrar. Este, dice, por ejemplo, el niño llora, el recién nacido va a llorar y el recién nacido, pensémoslo en en cualquier animalidad y a lo mejor hasta en esas plantas que a pesar del cemento brotan y que uno dice, ¿cómo logró eso? ¿No? Bueno, si esa planta fuera rígida, no podría, se quebraría, ¿no? Entonces el recién nacido dice, puede llorar, ¿no? Y el recién nacido va a llorar con toda su fuerza, está puesto ahí totalmente, toda su vitalidad, porque necesita algo para poder continuar. Es decir, está llorando por su vida, ¿no? Por la vida misma, por la sobrevivencia, ¿no? Este, o habla de la fuerza, ¿no? Porque en algún momento la imagen es el recién nacido, a pesar de no tener deseo ni no conocer mujer, es capaz de erectarse, ¿no? El miembro del recién nacido. Entonces dice, lo que manifiesta toda la corporalidad del recién nacido, lo que está manifestando es esa fuerza vital. Dice, el recién nacido además no conoce, no desea, no tiene todavía un lenguaje, o sea, no tiene palabra. Entonces, lo podemos contraponer a esta cuestión que es la idea, el concepto, ¿no? La palabra, el lenguaje, que endurece justamente nuestros pensamientos, pero porque tiene que ver con lo limitado, con el límite, con la definición, con el significado. Pero no solo puede endurecer em, digamos, nuestros lenguajes, ¿no? Sino también nuestras corporalidades, yo creo. Y, mm, y bueno, yo creo que ahí me quedaría, ¿no? De qué manera podemos pensar la corporalidad y sus problemáticas entonces del siglo XXI, también a partir de esta imagen del recién nacido y de una sabiduría que más bien que podemos mirar hacia atrás, ¿no? Y no necesariamente hacia adelante. Y creo que compartimos, que hay algo que podemos compartir con el nacimiento del Tao, o de la escuela taoísta, en esta segunda propuesta que nos hacen de ubicar su origen, y es estos momentos en donde se empieza a resquebrajar, ¿no? Un imperio y que nos da la posibilidad, son tiempos difíciles, pero al mismo tiempo de grandes agenciamientos, de grande pensar, de gran reflexión para,
pues para rescatar o para volver a traer, volver a vivir las libertades, ¿no? De las que también nos habla, la vida misma, ¿no? Y la naturaleza y este principio de la vitalidad. Pues ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Valeria. Súper interesante la intervención. Le vamos a dar paso a Lakshmi de Mora. Hola, pues primero que nada agradecer la invitación. Creo que es una invitación muy interesante porque justo este diálogo con Valeria ha sido un diálogo ya de muchos años, bueno, de algunos años, ¿no? Pensando el cuerpo, pensando esta perspectiva situada también, por eso propusimos el título, ¿no? Pero muchas gracias a Madi, muchas gracias a Laura también. De lo que les voy a hablar como decía mi semblanza, pues parte de la idea de un trabajo situado, es decir, de un trabajo, de un pensamiento que parte de mi propia experiencia, cosa que es como muy interesante, ¿no? Mi experiencia en función del cáncer de mama, ¿no? Es interesante pensar cómo irían las humanidades o una perspectiva humanista, mirar hacia, pues, a partir del yo, ¿no? Eso me parece como interesante. Me gusta también pensar como que se puede trascender esta primera parte que sería como un tanto egoísta. Egoísta porque digo parte de la idea del yo. Este, bueno, y también es un diálogo, esto que lo que voy a estar platicando con ustedes es un diálogo con la fotografía. Tendríamos un diálogo entre la fotografía, que es una de las disciplinas o mi disciplina creativa más importante, y las humanidades, ¿no? En particular pensemos en el análisis del discurso, pensaría en eso y también un poquito en antropología, ¿no? Bueno, voy a compartir algunas imágenes y, ay, perdón, ay, a ver, comparto, aquí está, y les voy contando. Mm, A ver, ahora, perdón, perdón, es que, a ver si doy compartir y ven el iconito para compartir completo como presentación. Aquí está. Bueno. Entonces, yo les decía que esta reflexión tiene que ver con el cáncer de mama y con esta relación entre la fotografía y pues las humanidades, ¿no? Creo que dentro de esto podríamos discutir también o sea, teóricamente pensar qué metodologías se pueden producir, ¿no? Para hacer este tipo de reflexiones entre el cuerpo. Actualmente hay muchas teorías sobre cómo hablar desde posiciones situadas en la antropología, pero bueno, también me parece interesante llevarlo a otros lugares, ¿no? El otro diálogo es con Susan Sontag, en particular con su texto La enfermedad y sus metáforas. Con Bárbara Duden es la otra autora con la que voy a dialogar, que es heterosomática, apuntes de una historicidad del cuerpo de las mujeres, y en una posición quizás un poco más velada, pero también está ahí el texto de Lo erótico como poder de Audre Lorde. Y también creo que también es muy importante en cierto sentido en mi trabajo también fotográfico, la influencia de un texto muy particular que se llama Cuerpos sin órganos, ¿no? Bueno, ahorita los voy a ir contando sobre ellos. Este, el, la presentación la llamé igual que lo último que he estado haciendo, que se llama La marca de Carcinos. Carcinos es pensando en la idea de las metáforas. La definición de carcino sería entonces la más antigua es la de una excrescencia, bulto o protuberancia, y es el nombre de la enfermedad del griego carquinos o en latín cáncer. Las dos, carquinos y cáncer, significan
pues o hacen referencia a las venas que se hinchan de los tumores cancerígenos que se parecen a las formas de los cangrejos. No tiene que ver con una idea como de expansión o metastásica, sino más bien como cómo se miran los tumores cancerígenos, ¿no? Bueno, entonces dentro de este diálogo yo empecé a hacer las primeras fotografías. Aquí es interesante cómo funciona este trabajo porque las primeras, o sea, mi primer acercamiento a esta teorización sobre el cáncer en realidad tiene que ver con un acercamiento a través de la fotografía y no a través de la teoría, ¿no? Entonces, el primer acercamiento fue fotográfico, es decir, como la fotografía se convirtió una ventana para poder mirar lo que estaba sucediendo, en particular para poder mirar justamente para establecer una mediación entre esas metáforas que hay en torno al cáncer, que son metáforas muy fuertes. Una de las principales metáforas con las que uno se encuentra con un diagnóstico ante estos es imaginar cáncer igual a muerte, ¿no? Cuando en realidad la muerte es una condición del ser humano, no es una condición propia de la vida, no necesariamente del cáncer, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo se van construyendo esas relaciones y esos discursos. Entonces, la fotografía me sirve para empezar a ver qué hay en el mundo, en este espacio, que es en la institución de salud pública, pero creo que la institución de salud en general, ¿no? No solamente pienso estas metáforas para la institución de salud pública, sino para la institución de salud. Este, y empiezo a mirar como que hay otras personas que están en estas condiciones, también qué implicaciones tienen estas condiciones. Dos primeras violencias, una violencia burocrática y una violencia económica, son ante este tipo de enfermedades tan graves, el cuerpo va a recibir esas dos violencias, ¿no? Y no solamente el cuerpo del enfermo, sino su cuerpo que lo va a sostener, por ejemplo, su familia. Este, Estas son las imágenes con las que empiezo, que son imágenes como muy documentales de lo que está pasando y después también me sirven estas imágenes para pensar el cuerpo, en particular para pensarme a mí. Me resulta más sencillo mirarme a través de la imagen fotográfica que mirar directamente qué es lo que me está pasando. Este, y en este sentido también les comentaba hace ratito la idea de cuerpo sin órganos, de ese texto tan importante. Creo que es muy interesante porque el cuerpo sin órganos propone, o una de las cosas que discute, es que los cuerpos son construcciones sociales que se proponen organizadas. Sin embargo, los cuerpos normalmente tienden a desorganizarse. Los cuerpos no son organizados por sí mismos, más bien son organizados socialmente o institucionalmente, en este caso pues todas las instituciones que nombran cómo debe ser un cuerpo, y a mí para eso pues sí me resultó conflicto, ¿no? Ante la primera sensación de darte cuenta que es un cuerpo que no se parece a los demás cuerpos o al cuerpo que tenías anteriormente, después de los tratamientos. Entonces, bueno, en este texto de Cuerpos sin órganos se plantea algo que es muy interesante, que es, bueno, a más resistencia, que tiene que ver también un poco con lo que decía Valeria, cuanto más te resistes a la desorganización, más vas a sufrir, o más relación sádica le vas a establecer a tu cuerpo, ¿no? O sea, entonces eso fue como muy interesante también pensarlo y decir, bueno, no puedo seguir exigiendo el mismo cuerpo que tenía antes, ¿no? En este sentido, pensando en lo que decía Valeria, hay que establecer un tipo de flexibilidad. Este, bueno, eso se dice fácil, pero no es tan fácil de llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, después, entonces, una de las formas, estoy pensando eso y después voy viendo que hay otros cuerpos que están pasando por esas desorganizaciones. Y entonces intento salir de mi propia sola, mi única experiencia y empiezo a comprender que esta es una experiencia de todos. Entonces, en particular considero el cáncer, no lo voy a considerar como una enfermedad, sino más bien me parece como una metáfora de situaciones. Me posibilita establecer relaciones con otros, y bueno, lo voy a discutir después. Este, si pensamos que partimos de esta idea de la metáfora,
Entonces sabríamos, o por qué a Sontag le interesan estas metáforas en torno a la enfermedad, le interesan porque vamos a establecer relaciones, ¿no? Relaciones en función de qué, pues en particular en este caso, pues en función del cuerpo, ¿no? Dado que estas son metáforas que tienen que ver con una enfermedad, de bastante gravedad, ¿no? Eh, bueno, esas metáforas que establecen relaciones con los cuerpos. La pregunta sería, ¿qué tipo de relaciones se establecen con los cuerpos, no? Para Sontag su texto principalmente trata dos enfermedades y las va a poner en comparación. Esas enfermedades son la tuberculosis y el cáncer. Y va a decir, bueno, la tuberculosis es una enfermedad que tiene una serie de metáforas que son mucho más amables, por así decirlo, que las del cáncer, cuando ambas enfermedades son pues bastante graves, ¿no? En su momento la tuberculosis muy grave también. Este, y las metáforas, va a decir, la tuberculosis se construye como una enfermedad hasta punto incluso deseable, en el sentido de que es una enfermedad que te pone en un estado, bueno, te da cierta transparencia, o sea, te pones muy pálido y hay cierta transparencia. Al mismo tiempo hay cierta erotización en el cuerpo del tuberculoso. Esto a partir de la literatura, ¿no? Ella va a revisar como la literatura que habla sobre la tuberculosis y se constituye toda como una enfermedad romántica, ¿no? Entonces hay todo un trabajo sobre esa enfermedad. En oposición, el cáncer, ya una enfermedad de la plena modernidad, por así decirlo, este, se le va a constituir como una enfermedad que va a ser una enfermedad que es opaca, no se puede mirar. El enfermo no puede mirar lo que le está pasando, comillas, ¿no? Este, entonces se requiere una serie de tecnologías que puedan mirar más allá de lo que el enfermo dice sentir. El médico tampoco puede mirar si el enfermo tiene cáncer o no tiene cáncer. Este, y aquí me parece también interesante decir que hay una idea de que la medicina, o sea, para Ginsburg, la medicina actual, ha dejado su tarea de una disciplina indiciaria. Es decir, que deja de pensar en el índice, en el indicio, y se convierte cada vez más en una disciplina más tecnológica. O sea, que va a confiar más en la tecnología que en el indicio. Para Ginsburg, para mí también, eso es grave, ¿no? Porque, por ejemplo, el cáncer, aún con este, ¿cómo sería? Un ultrasonido tampoco es posible detectar. Se sabe, podría saber que hay un cuerpo, otro cuerpo dentro de tu cuerpo, o bueno, hay cosas, ¿no? Que puede ver una tecnología de este tipo, como sería una radiografía o un ultrasonido. Sin embargo, ninguna de estas dos puede determinar que alguien esté enfermo con cáncer o no. Sí, y los médicos tienden a privilegiar ese tipo de observación por su propia observación, por encima de su propia observación. Este, bueno, esto ya de este tipo de animalitos sirven se sabe que su fluorescencia sirve para detectar células cancerígenas, ¿no? Te inyectan la fluorescencia, es menos tóxica que otro tipo de materiales radioactivos, que son los que más se usan, ¿no? Bueno, entonces ya voy a las metáforas de Sontag. Entonces dice Sontag, la primera metáfora, debo decir que Sontag también tuvo cáncer de mama. Primera metáfora, cáncer igual a muerte, ¿no? Segunda metáfora, el cáncer es una enfermedad de lo irrepresentable. Quiere decir, no porque no se pueda hablar de ello, ¿no? Como sería el holocausto, sino más bien no se puede representar porque no se puede mirar. Este, Después, la otra metáfora sería, el cáncer no es una enfermedad del tiempo,
como sucede con otras enfermedades, ¿no? Con las enfermedades crónicas, por ejemplo. Más bien es una enfermedad del espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que el cáncer avanza y coloniza, comillas, el cuerpo. La otra es el cáncer, se supone que deserotiza o desexualiza. Y esto es como bastante, bueno, voy a detenerme en esta última. Cuando se habla que deserotiza, es grave en el sentido no en una este, interpretación simple del erotismo, sino en una situación con respecto al amor. Actualmente la gente no quiere cuidar a los enfermos de nada, pero a los enfermos de cáncer menos, ¿no? Este, y hay todo un ejercicio, por así decirlo, de lo social, que es no cuidar, no hacerse cargo del otro, no hacerse cargo del otro cuerpo, y eso es deserotizar en el sentido de que pierde el amor o pierde el afecto, ¿no? Y al mismo tiempo también, pensando en el cáncer de mama, porque pues tipos de cáncer hay muchos, formas de responder a ellos también, este, pues el cáncer de mama, pues al quitar uno de los miembros que están relacionados con la sexualidad en particular, pues sí también va a deserotizar de alguna manera. Pero lo que se propone ante esta deserotización es, bueno, si sobrevives, es después normarte de nuevo con una serie de prótesis, ¿no? Un montón de prótesis que hay para que vuelvas a la normalidad. Bueno, habría que pensar qué implicaciones tienen esas prótesis, ¿no? Este, bueno, la otra metáfora sería que el cáncer es una enfermedad de la clase media, ¿no? Y en este sentido, o el cáncer es una enfermedad de todos los que se reprimen o reprimen sus sentimientos, o sea, todos aquellos que tienen una gran represión, ya sea o odien o tengan sentimientos como muy fuertes, reprimidos, ¿no? O aquellos que reprimen su sexualidad también. Este, el punto de estas dos últimas formas de entender el cáncer, pues es pensar que el cáncer, la persona que tiene cáncer, es aquella que es culpable de su propia enfermedad. Entonces, bueno, también eso es problemático porque en lugar de pensar de qué manera podemos hacer la vida más tranquila para esas personas, es como estarles achacando su situación, ¿no? Pero el problema no tiene que ver solamente con eso, sino que también tiene que ver con las formas de responder ante la enfermedad. Es decir, qué tipo de tratamientos se proponen. Por ejemplo, pues no sé, inmediatamente que vaya al psiquiatra, ¿no? Pero podríamos proponer otro tipo de cosas, no solamente esas. No digo que esas estén mal ni que no se deban de hacer, solamente estoy diciendo que podrían a ser más amplias, ¿no? Y se podrían ofrecer otro tipo de, de relaciones o sí, de relaciones sociales o de relaciones con la técnica en particular, con la forma de la medicina. Se dice que el cáncer es una enfermedad ya de la clase media y se dice que el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con la envidia, la frustración sexual, bueno, con estas, ¿no? Estas últimas. A mí me parece interesante que, digo, el texto de Sontag es un texto ya bastante viejo, tiene 30 años por lo menos de que se escribió o se publicó. Y actualmente esas metáforas seguían funcionando, ¿no? Cuando yo fui al hospital y lo que llegué a escuchar, no solo de médicos, sino de todas las personas que trataron de interpretar, explicar, etcétera, estas metáforas siguen operando bastante. Este, bueno, entonces, el texto de Bárbara Duden me parece importante, el de heterosomática, apuntes de una historiadora de los cuerpos, de las mujeres, porque justo lo que va a hacer Bárbara Duden, va a ser buscar y rastrear el concepto de cuerpo, ¿no? Y va a decir, bueno, el concepto, hasta los años, o sea, antes de los 70 el concepto de cuerpo no estaba dentro de no era algo que se pensaba, ¿no? Sí, se pensaba de otras maneras. Después de los años 70 se empezó a pensar, pero yo en relación a algo, por ejemplo, el cuerpo y la moda, el cuerpo y la cultura, el cuerpo y la salud, en relación a algo, el cuerpo y la danza. No
solamente el cuerpo. A ella le interesaba hacer una historia de las mujeres, del cuerpo de las mujeres. Entonces lo que va a hacer, va a decir, voy a cambiar la idea de la figura de cuerpo y voy a proponer la idea de soma, que la traduce como la carne experimentada sobre la experiencia sobre la carne, ¿no? Este, entonces, esto es interesante porque toda la discusión que va a plantear Duden es, para entender el cuerpo de las mujeres hay que entender la experiencia, bueno, las mujeres, de los niños, de las niñas, de todos. Hay que entender qué experiencias recayeron sobre esos cuerpos, ¿no? Este, y muy en particular lo está pensando como en la carne, como qué huellas recayeron sobre estos cuerpos. Este, Esto va a poder, a mí me parece como interesante eso porque pensando en esto que decía Sontag sobre la tuberculosis, ¿no? A los tuberculosos se les mandaba a ciertos lugares para que pudieran estar, pues pasar sus días, ¿no? Como unos lugares de campo, por así decirlo, que les ayudaban a mejorar. En el caso de las personas con cáncer, no se les dice, ay, vete a la villa de tal lugar para que pases, mejores, ¿no? Sin embargo, cuando yo terminé mi tratamiento, como hubo una pulsión de que yo quiero ir al desierto, porque el desierto es radiado, mi cuerpo fue radiado, me siento identificada. Llego al desierto de Argentina, y entonces descubro que, bueno, no solamente tenemos esta coincidencia de que es un lugar que tiene mucha radiación solar, en mi caso era radiación, medicina nuclear, pero descubro que en el desierto de Argentina, pues hay una extracción de litio, una de las muchas mineras que extraen litio todo el tiempo. Entonces descubro que hay una relación entre dos cuerpos, uno que es extraído por el litio y el otro el mío se le quitó el miembro enfermo, ¿no? Entonces hay una relación de extracción y de técnica sobre esos dos cuerpos, ¿no? Entonces aquí ya la metáfora funciona de diferente manera. Bueno, ahora yo estoy produciendo la metáfora. Digo, estamos atravesados por las metáforas. Tampoco es de que yo sea particular, más bien, este, esas metáforas nos han construido, ¿no? Nuestros imaginarios, nuestros deseos. Este, y luego en fotografía empiezo a hacer estos juegos aceptando ya la relación entre el cuerpo de la naturaleza y mi cuerpo. Y entonces ahí ya el cáncer me funciona como una metáfora como de vínculo. Entonces ya hay una vinculación como más directa. Y la vinculación también tiene que ver con la naturaleza en el sentido de que a la naturaleza se le están aplicando, ya no quiero hablar solamente de mi cuerpo, sino decir, bueno, a la naturaleza se le están aplicando una serie de mecanismos y técnicas muy potentes, tan potentes que pueden debilitarla, empobrecerla, en un caso podría matarla, ¿no? Este, bueno, y ya para ir cerrando, la idea de las metáforas es que, dice Duden, la heterosomática nos posibilita pensar el cáncer, perdón, digo yo, de un tiempo radicalmente encarnado en la historia. Si pensamos al cáncer como un espacio de reflexión, de análisis, vemos que hay una lucha contra el cáncer. Voy a dejar de compartir aquí. Hay una lucha contra el cáncer, una batalla contra el cáncer, una cruzada contra el cáncer. Lo que hacen estas formas de decir o lo que a mí me preocupa, es que son formas de relacionarnos con el cuerpo para, o sea, una batalla contra el cuerpo mismo, porque el cáncer no es otro cuerpo, no es como un virus, ¿no? No es otro cuerpo propiamente. Este, y bueno, ya lo que también creo que es muy interesante de la propuesta de Duden es que plantea que si uno logra entender si uno logra entender esas metáforas,
puede entender cómo funciona la historia en general, no solamente en función del cuerpo, sino qué perspectivas históricas, qué momentos, cómo se está constituyendo ese momento histórico. Entonces, a partir del cuerpo puedes entender del cuerpo y sus relaciones metafóricas, podrías entender qué tipo de relaciones o qué momento histórico estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, un momento histórico más belicista que otros momentos históricos. Pues creo que eso sería la presentación. Muchísimas gracias. Qué interesante y qué difícil, ¿no? Pensar justamente el cuerpo en experiencias situadas, ¿no? En, en, en situaciones tan concretas y tan interesantes. Bueno, yo antes que de mi participación hay una pregunta, por supuesto, en el Facebook, pero antes de ello, bueno, primero agradecer, por supuesto, las dos participaciones. Es verdaderamente interesante. Y yo, pensando primero en la exposición de Valeria con esta imagen que es muy interesante, ¿no? Aquí yo creo en esta propuesta, digo, como hilo conductor entre ambas, estas imágenes son imágenes por un lado y metáforas, ¿no? O imágenes, metáforas. Y yo lo primero que he de decir es que desde esta postura nos hemos posicionado y qué bueno que ya las humanidades intentemos pensar de otra manera, ¿no? O sea, cómo pensamos justamente el cuerpo, si queremos no tematizar, sino dar cuenta, ¿no? De qué es lo que está pasando con las corporalidades del siglo XXI y que para eso tenemos que regresarnos justamente a la pregunta de en qué consiste un cuerpo o qué significa un cuerpo, ¿no? En esta distinción y que sabemos que en la historia de la filosofía, bueno, se ha abordado de muchas formas y que en la primera parte de ello, por ejemplo, desde Platón a Hegel, pues el cuerpo ha sido entendido pues como un mecanismo, ¿no? Y no solo eso, se relega porque lo más importante es pensar justamente en esa otra parte, ¿no? En esa espiritualidad o en esa facultad que no corporaliza, que en realidad la verdad se encuentra en otro lugar no situada. Eso lo encontramos en esa primera parte de la filosofía metafísica y que después justamente en la filosofía del siglo XX se intenta pensar de otra manera y se busca se busca justamente este regreso a la experiencia, este regreso y necesariamente a la corporalidad, porque no hay otra mediación que no sea a pensar a partir del cuerpo. ¿Y qué significa pensar a partir del cuerpo? Estas dos propuestas que tenemos hoy, a mi punto de vista. ¿Cómo pensamos el cuerpo? Pues necesariamente lo pensamos a través de lo que hemos vivido. Dos experiencias en el caso de Laxmi, por supuesto, y de todos aquellas y aquellos que viven estas enfermedades, pues se vuelve determinante, ¿no? Justo se vuelve como esa clave para volver a pensar sobre el sentido de la vida, si es que vale la pena o no vivirla. Y en el caso, por ejemplo, de Valeria, pues tiene que ver con una metáfora súper importante y que incluso ya también en Occidente la han abordado, esta idea del recién nacido, del nacimiento. Y estoy pensando en Arendt, por ejemplo, cuando habla justamente de la idea del nacimiento como una categoría importante. Por supuesto está situada en otro lugar, ¿no? En otro discurso, pero que en términos simbólicos y metafóricos encuentra lugar porque es lo nuevo, porque justamente esta flexibilidad del cuerpo es abierto al futuro, ¿no? O sea, siempre abierto a cambiar lo que ya tenemos, ¿no? Sobre todo lo malo, es esa posibilidad de pensarnos de otra manera. ¿Cómo? A través de esa corporalidad. Y en ese sentido, esto que mencionaba, que es súper interesante, Valera, cuando dices que es que el lenguaje solidifica, el lenguaje, ¿cómo fue la expresión que utilizaste? Mm, el lenguaje, dices, endurece los sentimientos, ¿no? Es increíble porque desde Occidente, y tal como hemos sido conformados, acuérdense que nosotros pensamos justamente
como países situados en un país occidentalizado, y eso implica que todas nuestras conformaciones ideológicas, ¿no? Y nuestras experiencias están atravesadas por una historia decolonial, pero que no solo eso, sino que ahora todas nuestras estructuras pues vienen justamente de Occidente, pero no somos ellos, nuestras experiencias y nuestras necesidades son otras. Y eso hace que pensemos pues en esta idea, que lo que yo decía cuando decía es que el lenguaje endurece nuestros sentimientos, y es que pensar con el cuerpo o pensar el cuerpo así, a mi parecer, tiene que ver con dar cuenta de esa otra realidad, pero que tiene que ver más bien con una comprensión, ya decir comprensión es una actividad mucho antes, digamos, de que aparezca un individuo consciente de lo que está sucediendo. O sea, en esta primera acercamiento, perdón, este primer acercamiento que podría ser un intento pensar justamente por la corporalidad, se establece o implica no un acto intelectual, sino un acto de comprensión. Esto, por ejemplo, apunta muy bien en un texto de Franco Bifo Berardi, Fenomenología del Fin, que está hablando ahí de, por supuesto, entre conexiones y su diferencia es entre conjunción y conexión, con esta necesidad que tiene la filosofía o la filosofía de pensar de otra manera, que no sea a partir de estas categorizaciones fuertes, de esta solidificación de los, como lo dice, ¿no? De los sentidos, ¿no? Porque ahora lo que se trata es de pensar primero por ahí, ¿no? Por los sentidos. Y entonces, y esto lo van a encontrar, está en caja negra y está en la página 23 y dice así, algo así. Primero fíjate, es que es muy, y perdón por atreverme a tomar estos minutos, pero es muy en consonancia con lo que ahora habla Valeria con respecto al lenguaje, por ejemplo. Él cita a Paolo Virno y dice, este señor, a Paolo Virno, afirma que el lenguaje, en lugar de facilitar, ¿cuál lenguaje? Pues el descriptivo, el conceptual, ¿no? Porque hay otros tipos de lenguaje, como que el de la fotografía, el del arte, ¿no? Ese otro acceso a lo real, no. Estamos hablando de ese, el que tematiza, ahí pone qué es verdad y qué no. Dice, en lugar de facilitar ese lenguaje, el contacto humano es en realidad la fuente básica del conflicto, los malentendidos y la violencia. Solo el lenguaje establece la posibilidad de negar lo que nuestros sentidos están experimentando. La negación es como un cambio que rompe el vínculo natural entre nuestras experiencias sensorial y su elaboración consciente. Si la experiencia inmediata reconoce un estado de ánimo, el lenguaje, por supuesto, puede negar ese estado que está siendo experimentado. En este sentido, podemos decir que la negación es el principio de toda mediación. Fin de la cita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es tan importante el cuerpo? Porque no hay otra forma de experimentarnos si no es a partir de ahí. Y ahí sí quiero citar a otro grandote que en esta necesidad de pensar de otra manera fue Merleau-Ponty, principios del siglo XX, en su fenomenología de la percepción. Es esta conciencia, y ya lo verán, es un texto pues fuerte, importante, que está estableciendo ahí cómo se vuelve, cómo justo nosotros nos damos en esa experiencia, ¿no? Y esa experiencia siempre es corporal, o sea, siempre está el cuerpo, los sentidos, ¿no? En nuestra mediación, en este caso, por ejemplo, para pensar esa enfermedad, el cáncer, ¿no? Habría que entender cómo leerlo en esta perspectiva. Y por ejemplo, y con esto termino, y perdón por esto, pero es tan interesante el tema verdaderamente. Este es el de fenomenología de la percepción. Fíjense lo que dice en la página 181 de este texto. Dice, la función del cuerpo es de asegurar esta metamorfosis. Transforma en cosas las ideas, en sueño efectivo ni mímica del mismo. Si el cuerpo puede simbolizar la existencia es porque la realiza y porque es la actualidad de la misma. Secunda su doble movimiento de sístole
y diástole, ¿no? Este movimiento que hace el corazón cuando late, ¿no? De una parte, en efecto, dice, es para mí experiencia, perdón, de una parte, en efecto, es para mi experiencia la posibilidad de abdicar de sí misma, de hacerse anónima y pasiva, de fijarse en una escolástica. En el enfermo del que hablábamos, dice, el movimiento hacia el futuro, hacia el presente vivo o hacia el pasado, el poder de aprender, de madurar, de entrar en comunicación con el otro, ha quedado como bloqueados en un síntoma corpóreo. La existencia se ha anudado, el cuerpo se ha vuelto el escondrijo de la vida. Para el enfermo no ocurre ya nada, nada toma ya sentido y forma en su vida, o más exactamente no se dan más que a horas, siempre semejantes. La vida refluye en sí misma y la historia se disuelve en el tiempo natural. Incluso siendo normal e incluso estando empeñado en situaciones interhumanas, el sujeto, en cuanto tiene un cuerpo, conserva a cada instante el poder de rehuirlo. En el mismo instante en que vivo en el mundo, en que estoy entregado a mis proyectos, a mis ocupaciones, a mis amigos, a mis recuerdos, puedo cerrar los ojos, recostarme, escuchar mi sangre palpitando en mis oídos, fundirme en un placer o en un dolor, encerrarme en esa vida anónima que subsiste, mi vida personal. Pero precisamente porque puedo cerrarse al mundo, mi cuerpo es a sí mismo lo que me abre al mundo y me pone dentro de él en situación. El movimiento de la existencia hacia el otro, hacia el futuro, hacia el mundo puede reanudarse al igual como un río que deshiela. Bueno, y puedo seguir porque el texto es verdaderamente interesante, pero fíjense, o sea, que ahí está el punto, ¿no? O sea, por qué tenemos que pensar el cuerpo? Pensar el cuerpo, ¿no? En este ánimo de no, o sea, de no, como dice Valeria, de no solidificarlo, de no ahí constreñir el sentido, porque es todo lo contrario, porque es a partir de ahí donde se abre, ¿no? Nuestra palabra, esas nuevas palabras, nuestras metáforas, si quieren decirlo así, o bien nuestras imágenes, ¿no? Esas imágenes que son las que ahí se muestran. Bueno, ya, perdónenme, por favor, hablé demasiado. Qué interesante, esto es lo que da escucharlas, mil gracias por eso a las dos, verdaderamente. Voy a hacer la pregunta que hay en el Facebook y dice, ¿cómo fluyen los relatos? Este es de Irving Carrillo Aranda, que por cierto, muchas gracias a todos los que están ahí, nos escuchan. ¿Cómo influyen los relatos personales y colectivos en la manera en que los pacientes con cáncer de mama enfrentan los cambios en su cuerpo? ¿Cómo influyen? ¿Es? Sí, Es, otra vez, ¿cómo influyen los relatos personales y colectivos en la manera en que los pacientes con cáncer de mama enfrentan los cambios en su cuerpo? bueno, pues por un lado influyen como esto que expliqué, ¿no? Estas metáforas, o sea, no influyen de una manera positiva, ¿no? A veces, pues, que te quedes sin pareja, ¿no? Que tu marido te abandone, no sé, esas cosas, son muy fuertes, ¿no? Y pensando lo que solamente no en acciones, sino solo en palabras, que digo, son la misma cosa, pero para distinguirlas, este, pues yo creo que influyen de una manera, pues, deprimen más, o sea, el cuerpo está deprimido, no deprimido porque no se puede alimentar igual porque está con quimioterapia, o sea, el cuerpo en sí mismo, el cuerpo físico está deprimido, ¿no? Y si le sumas esas formas, pues se deprime más, porque emocionalmente te deprimes, entonces es como, creo que es muy fuerte esa doble relación, ¿no? Pero también preguntas de que hay otras, ¿no? Hay otras formas de decir, por ejemplo, no sé, yo con Valeria hemos estado mucho tiempo platicando sobre el cáncer, ¿no? Entonces, sobre el cáncer de mama, o sea, es también formas de acompañarnos y de decir. Recuerdo muy bien que
una amiga mía, una otra filósofa, me dijo, recuerda que nadie sabe lo que puede un cuerpo. O sea, lo que está diciendo es, claro, la medicina va a decir que diga lo que quiera, pero acuérdate que nadie sabe lo que puede un cuerpo, citando a Spinoza. Entonces, bueno, también hay otras decires, ¿no? O sea, no solamente son esos de los cuales yo hablé, esos hablé por esta cuestión como para contarles sobre cómo funciona este, en un nivel, ¿no? De la enfermedad. Pero hay otras formas de decir que también te acompañan y que te abren muchas posibilidades, acompañamientos de muchas maneras. Entonces, bueno, eso es lo que diría. Y esos pues influyen positivamente. Muchas gracias, Lakshmi. Tenemos em, bajo los fundamentos del taoísmo, ¿se podría llegar a considerar a la mujer como una figura divina? Bueno, no, digamos que justo si nos atenemos a lo que hemos estado hablando de las metáforas, pensaría que es una de las formas del taoísmo, ¿no? Porque justo el no poder nombrarlo, este, no podemos determinarlo, no podemos significarlo, ¿no? O sea, no podemos darle un significado, un límite, no puede ser limitado, porque justo es el transcurrir, es la vía, ¿no? Es el andar. Pero sí me atrevería a decir que, este, que una de las imágenes que surgen del Tao a partir de los aforismos, a partir del libro, sí es la imagen de la Gran Madre. Entonces, yo pensaría que comulga con muchas otras, sentimientos de lo sagrado en otras civilizaciones, como la misma occidental o como la mesoamericana, ¿no? Que lo que piensa es que este sentimiento de lo sagrado, esta primera expresión de lo sagrado figurado en lo femenino, pues se va a ir desplazando, porque después vienen, por la misma situación del nomadismo que se da ya con el sedentarismo y todo, bueno, se da, no es cierto, me refiero a lo sedentario, entonces viene el proceso de guerras y conquistas. Entonces, muchas de las diosas, por ejemplo, Ishtar se va a convertir como en una guerrera, ¿no? Y entonces ya se empieza es decir, se le asocia al arma o como algo más, a ver, ¿cómo decirlo? No quiero decir monstruoso, sino a lo deforme, a la que ya tiene, a lo más bestial, ¿no? Con las patas ya son, garras, ¿no? Y los pies se convierten más bien como en estas patas de aves que tienen las grandes garras, ¿no? Pero yo diría eso, que una de las imágenes del Tao sí podría bien ser la de el sentimiento de lo sagrado hacia lo femenino, y que creo que está en varias culturas. Y quisiera, ya que estoy aquí con la palabra, si me permiten, comentar, ¿no? Lo que habló Laxmi, ¿no? Y lo que habló Samadhi, bueno, lo que hemos estado platicando realmente y escuchándonos. Y este, justo ya no pude llegar a esa parte, pero en el taoísmo, algo importante es que en esta práctica que es el taoísmo, el cuerpo va a ser la ejercitación del cuerpo, ¿no? Entonces practicaban yoga, la dietética, ay, se me está yendo otra. Bueno, la meditación, ¿no? O sea, una ejercitación del cuerpo. Y hay un capítulo que es el 13 donde dice, si sufro grandes desgracias es porque poseo un cuerpo. Si no tuviera yo un cuerpo, ¿qué desgracia podría sufrir? ¿No? O sea, es como que siempre nos responde, ¿no? Con lo que nos pregunta. Bueno, exacto, porque la aventura de estar siendo cuerpos, ¿no? Implica también estas múltiples posibilidades. Algo
que compartimos Laxmi y yo es que justo compartimos parte de en ese momento, ¿no? Pues todo el proceso de la enfermedad de cáncer de mama. Entonces cuando a mí me lo diagnosticaron, pues Laxmi, ¿no? Háblame, dime, ¿no? ¿Por dónde? Entonces, ese vínculo, pues ha sido importante lo que dice el poder hablarlo, el poder escuchar. Yo admiro muchísimo el trabajo que ha hecho, con la fotografía, con los autorretratos, ¿no? Y, pero planteado, se piensa que si en esta pregunta de qué puede un cuerpo, ¿no? También es que nos está hablando de esa potencia, ¿no? Y esa es la potencia que creo que es a la que nos habla la imagen del recién nacido, que es esa vitalidad. Entonces, tratando de vincular con la enfermedad, pensaría que, que la enfermedad es también, o nos enfrenta de alguna manera a esa potencia, es decir, también es cuando el cuerpo situado, ¿no? De alguna manera, este, va a manifestar toda su vitalidad, a pesar del cansancio, a pesar de los tratamientos, a pesar de de que todas estas cuestiones que habla Laxmi, ¿no? Del cuerpo culpable, ¿no? Del cuerpo reprimido, ¿no? De buscar estas situaciones, este hay algo que sucede y es que a la vez, em, mm, a la vez que hay este como vencimiento, mismo por ello, hay una fuerza vital, ¿no? Hay también un grito de vitalidad que te sostiene, ¿no? Entonces, pienso que tiene que ver también con esta flexibilidad. El otro día que hablaba con Lax, le decía, bueno, yo hablé de la imagen del recién nacido y ella me dijo de que no. Y pensábamos esto, ¿no? Que también, em, como en el proceso del cáncer, aceptar, ¿no? O buscar esta flexibilidad, ¿no? No contener, llega un momento en que tienes que aceptar esa extrema debilidad en la que te pone el tratamiento, pero de la que también surge, ¿no? En la que también pone en tensión esta vitalidad. Y bueno, eso, ¿no? Yo creo que también la experiencia del cáncer puede, bueno, te, te enfrenta, ¿no? Te pone o dialoga de alguna manera justo con la pregunta de la vitalidad y es donde siento que aparece esa figura del recién nacido en donde el cuerpo empieza a también como este niño que llora, que decíamos, ¿no? Con todas sus fuerzas, está ahí, en ese aquí y en ahora, en ese suceder, ¿no? Bueno, pues creo que eso quiere decir que me parece que el trabajo de Lakshmi es un trabajo que habla desde la vitalidad, que es una vitalidad que está puesta en los detalles, una vitalidad que está puesta, mm, sí, como en una cierta fragilidad que se presiente en las imágenes, ¿no? O sea, en esta idea de recuperando el recién nacido, ¿no? Pues eso creo que quería como agregar. Muchas Y gracias. también yo había Sí, perdón. pensado con lo de Valeria, que justo qué importante es que aparezcan otras metáforas, también pensando en la pregunta que nos hicieron, ¿no? O sea, qué importante es que aparezcan otras metáforas, no solamente las de exterminio y estas, sino más bien pues esta del recién nacido, de la fragilidad, de entender que la fragilidad tiene potencia. Bueno, me parece como muy interesante ese diálogo también con Valeria. Sí, tenemos otra pregunta
La hago y dice así, es de Odette Dimas, dice, primero que nada, mil felicidades, ambas ponencias súper interesantes. Me quedo pensando que el cuerpo deja de ser cuando es mirado por el otro y pasa a ser signo y objeto, porque excede mi propia experiencia del cuerpo. Esto siguiendo a Jackson. La pregunta que tengo es, ¿el cuerpo del otro puede dejar de ser reducido a un signo y cómo? Lo pregunto en el sentido que estoy trabajando el tema de corporalidades envejecidas y en sí el término envejecido ya tiene un signo. Gracias por compartirlo. Bueno, pues yo pienso que no hay, o sea, creo que no hay manera de que no estuviera asignado el cuerpo, pero, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Como que no, me cuesta trabajo ir como hacia la metafísica, pero creo que sí hay formas particulares diferentes de asignación. Entonces creo que es como que lo que a mí me interesaría sería pensar de qué otras maneras, o sea, qué implicaciones tiene el cuerpo envejecido, ¿no? Pero el cuerpo envejecido se puede construir de otras formas, o atributos que ya tiene se pueden resaltar, ¿no? Entonces como que siento que eso sería como lo que pensaría. Es una pregunta compleja, entonces también es como para pensarse, ¿no? No es tan fácil responderla, pero sí creo que es difícil pensar. Lo que plantea esta Duden sería hacer una historia a contrapelo, o sea, para poder entender esas otras voces que están silenciadas por las propias instituciones, cualquiera, ¿no? De todas las instituciones que se encargan de sujetar o silenciar los cuerpos. Entonces hay que hacer una lectura a contrapelo de esas voces que fueron silenciadas, ¿no? Muchas gracias. También pide, por favor, las si puedes dar la bibliografía que ocupaste rápidamente, si no podrías. Yo ocupé la de Susan, bueno, la escribo, ¿no? Mejor. Sí, lo pones en el Facebook. Bueno, pásamela y lo pongo en el Facebook, entonces, Bueno, sí. Susan Sontag, la enfermedad y sus metáforas. A ver. Este, Cuerpos sin órganos, de Leslie Guattari. La enfermedad y sus, perdón, y sus Metáforas. metáforas. Luego, Cuerpos eh, sin órganos. de les igual, de Ujú. les. Y, Bárbara espérame, bueno, de Deleuze, ¿cómo se llama? no. El cuerpo sin órganos, ¿no? Sí, ujú. Creo que está en mil mesetas. Esta es mi maceta, sí. La Bárbara Duden. Espérame. Bárbara, Duden. ¿cómo se escribe? Duden. 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 Ujú. Ajá. Heterosomática Heter, con Hetero- H, ¿no? ajá, Heterosomática. heterosomática, ajá, perdón. Apuntes de una historiadora Ujú. de los cuerpos y de los cuerpos de las mujeres. Y Audre Lorde. Bueno, esos también, si el tema le interesa, como está también Poderes de la Perversión de Cristeva. Poderes de la Prevención de Crista Esteban, ¿no? Ujú. Bueno, además también recordarles, ya puse este último ya no, pero puse los demás. Recordarles también que pueden siempre volver al video, ¿no? Por si algo hay, ¿no?
Si necesitan revisar algo, siempre se puede consultar el video, ¿no? Pero ya lo puse, o sea, la mayoría, ¿no? Que le di uno. Ya, mil gracias, nos dice Gracias. Odette. Em, ok, bueno, ahora no tenemos ya más preguntas. No sé si quisieran cerrar con alguna reflexión. Bueno, adelante un poquito. Este, mm, diría que sí, que hay mucho todavía, ¿no? Que el cuerpo, bueno, desde donde pienso y además intento, ¿no? O ensayo, ¿no? Ensayo la corporalidad, es plantearme, o sea, no verlo como algo separado, ¿no? Sino justo como esta idea en el Tao, en donde el vínculo es permanente. Lakshmi hablaba de esta parte cómo la enfermedad deserotiza. Y creo que no solo la enfermedad, sino muchísimas cosas, o sea, justo todas estas instituciones, el trabajo, la familia, los roles que jugamos, la academia, desde muchos aspectos hay una constante, nos topamos con límites constantes que de alguna manera pareciera nos lanzan a una soledad en las corporalidades tremenda que desde ahí, justo desde ahí, se doblega a esas corporalidades y se las deserotiza. Y entonces, como decía Laxmi, la gente ya no quiere cuidar. No queremos cuidar ni nuestras propias, no me gusta la palabra propio, sino ni la materia, digamos, ¿no? Como carne, ¿no? Ni la materialidad que estamos siendo que además todo el tiempo están expuestas, porque no podemos decidir dónde colocar nuestras materialidades o cómo vivirlas o cómo andarlas. En ese sentido, a mí me parece que hay un problema muy grande de apropiación del cuerpo, que vivimos en corporalidades apropiadas y que el gran trabajo, ¿no? O el gran camino, como el taoísta, el gran andar es cómo poder transformar esta situación y por eso creo que hablar del cuerpo es un problema que atañe sí a cuestiones históricas porque tendremos que preguntar cómo llegamos a esto, pero desde luego también políticas, éticas, estéticas y desde luego filosóficas, ¿no? Muchas gracias, Valeria. Las. No, pues ya se ha dicho bastante, creo que, pues nada, agradecer la invitación, también pensé en para la persona que está trabajando con vejez, creo que hay un texto de Leticia Flores Farfa, me parece, Leticia Flores. Ella tiene un texto muy bonito sobre la vejez. Creo que podría revisar, no recuerdo el nombre, pero bueno, búscala. Ella es una filósofa también y tiene un texto muy bello sobre la vejez y justo cómo los viejos son abandonados, ¿no? También es interesante porque es una condición del ser humano. Entonces, bueno, este, no, pues nada, agradecer la invitación y el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Acabamos de poner, bueno, acaba de poner el maestro Luis Cabrera el formulario en el Facebook. Y yo, por supuesto, reiterar mis agradecimientos. Muchas gracias por aceptar venir a hablar del tema desde sus reflexiones situadas tan interesantes. Y bueno, pues nos despedimos. Nos vemos pues en nuestra siguiente Viernes de Filosofía y Humanidades del siglo XXI. Y hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Amadi. Gracias a todos y a todas. Gracias, no, gracias a ti.